Buenos días, mis queridos estudiantes y estudiantes. ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo amanecimos? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Pueden permanecer sentados. Mientras tanto, pueden bajar la última versión del documento. Recuerden que cada charla siempre les actualizo el documento base. Que es una forma de ir entrando en conocimiento, ir disfrutando, compartiendo y escribiendo. Porque escribir es un arte y de todas maneras plasmar las emociones en un escrito es muy agradable. Siempre trato de hacerlo lo más sencillo y citadino posible, sin términos rebuscados, de tal manera que sea una física social. Esa es mi física. Mi física es una mecánica social que para donde ustedes mire la estamos percibiendo. Estos capítulos donde estamos ahorita. Buenos días, profe. Muy buenos días a mí. Es una física que es citadina, una física donde utilizamos nuestro ritmo circadiano todos los días sin forzarnos. El movimiento está presente. Hay movimientos que percibimos muy fácil, otros que no. Los compañeros que viajan a las estrellas, pues puede que no perciban mucho ciertos movimientos. Pero aquí en la Tierra vemos movimiento circular uniforme permanentemente, lanzamiento de proyectiles, que es movimiento parabólico. Percibimos las diversiones en los parques de atracciones. Algunos compañeros viajan bastante. Entonces todo esto es motivante. Una física citadina muy agradable. Mi física social. De todas maneras, un saludo fraternal para todos y para todas. De parte de mi familia, de mi querido padre, de mi amada institución universitaria Envigado y de quien les habla. Aunque siempre disfruto del conocimiento y simplemente para mí esta física es una diversión permanente para el pensamiento, una maravillosa aventura y la invitación permanente a que viajen mucho, conozcan otras culturas, muévanse, miren qué está pasando, compartamos las unidades internacionales, miremos hasta dónde se pueden aplicar, etcétera. Bien, vamos a continuar el tema de la mecánica y nos vamos a dedicar exclusivamente hoy al tema de la cinemática. Cinemática. Entonces, cuando hablábamos la semana anterior, compartíamos un detalle muy especial. La palabra mecánica, estudio del movimiento en general. Entonces veíamos que eran tres grandes ramas. La cinemática, que básicamente se interesaba por estudiar los movimientos sin importar las causas. La dinámica, que justamente se interesa por las causas de los movimientos, por qué se mueven, acción y reacción, reposo o movimiento, ley de inercia, fuerzas. Y un capítulo muy especial que corresponde a la palabra estática, que es justamente el equilibrio. Y decía detalles diarios. Todos los seres humanos caminamos siempre de acuerdo a la estática. Utilizamos nuestras manos, nuestros pies, y ese balanceo no es natural. Es una forma de ayudarnos al control del centro de gravedad. Recuerde que tenemos centro de gravedad y centro de equilibrio. Centro de gravedad queda aproximadamente 3 dedos más abajo del ombligo. Si ahí nos partieran en dos, tendríamos tanta masa hacia arriba como hacia abajo. Que quiera hacer la experiencia, lo puede hacer. Y el centro de equilibrio, que básicamente queda en el oído. Y ahí que el boxeo sea bastante peligroso. Sabemos los golpes que se dan
los pugilistas, y precisamente un golpe a la altura del oído, básicamente estamos noqueados. Es un centro muy especial que también nos va a ayudar mucho para el equilibrio. Y hay compañeros y compañeras que padecen de vértigo, problemas desde el oído. Entonces el equilibrio ayuda, por ejemplo, a que los edificios sean estables, nos ayudan a comprender mucho las estructuras de puentes y sobre todo, les decía, los seres humanos caminamos en equilibrio siguiendo normalmente movimientos rectilíneos uniformes durante tramos cortos. Pues sabemos de que el mundo donde vivimos realmente es un mundo curvo, tenemos rectas en pequeños tramos y nos movemos siempre utilizando el equilibrio. También les comentaba y les recuerdo que como seres evolutivos hay reconocimiento a que básicamente los últimos 100.000 años hemos estado literalmente ya en dos pieses y solamente los últimos 10 años comenzamos, los últimos 10.000 años empezamos a hacer escritura, hacer que la historia de la humanidad quedase plasmada y registrada a través de muchos artes, escritura cuneiforme, por ejemplo, escritura maya, el alfabeto nuestro, el chino, etcétera. Y como vuelvo y les comento, los últimos 70 años han sido de un desarrollo vertiginoso, tanto en el conocimiento técnico, tecnológico, científico y muy especialmente las ingenierías. Como seres humanos tenemos muchos conflictos. El lobo sapiens se ha socializado bastante. Tenemos un conflicto humanitario muy pronunciado. Por eso decía Voltaire que la barbarie no ha desaparecido del género humano, simplemente se ha perfeccionado. Esa es una frase lapidaria muy seria, muy compleja. Bien, le decimos dando la bienvenida a los compañeros. Entonces hoy vamos a dedicarnos exclusivamente al estudio de la cinemática. Entonces le voy a pedir el favor a alguno de los compañeros, compañeras que nos quiera colaborar compartiendo su pantalla. La grabación ya la estoy haciendo, simplemente nos comparte su pantalla y vamos a empezar a estudiar el documento de hoy. Compañero que quiera, la compañera. Y aprovecho también para recordarles que los que ya han ido escribiendo la bitácora, vamos a hacer, por ejemplo, el próximo miércoles, permitimos que alguno de ustedes se exponga un rato y el viernes otro compañero o compañera, con el fin de que vamos viendo cómo van esos escritos y qué sugerencias podemos ir haciendo desde el principio. El próximo miércoles, el que quiera exponer su trabajo y saber cómo lo lleva, lo hacemos en alguna de las sesiones del miércoles. Y el viernes le damos la oportunidad a otra persona. Entonces, durante el día de hoy le pido colaboración al compañero o compañera que quiera de compartirnos el documento que está el actualizado, o sea, el que bajaron hoy. De que, Profe, si quiere, yo se lo comparto. listo. Le dices tus apellidos. Londoño Ruiz. Cristian. Cristian Ruiz. Listo, Cristian. Muchas gracias. Made host. En este momento tienes el host. Si ves compañeros que están entrando, que es lo más seguro, tienes la oportunidad. Listo, De mi pantalla un ratico. Y tienes la oportunidad de compartir el documento y cada uno lo va analizando y yo voy aportando como lo hacemos siempre. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en esta serie que estamos trabajando de la cinemática, vamos a aprovechar el trabajo de los mellizos, de mi adorada nena, para que profundicemos en el trabajo maravilloso que implica la cinemática. Entonces, le doy la oportunidad a nuestro amable compañero que nos va a leer. Primer párrafo. Comenzamos. 1, 2, 3. Profe, está hablando que le da yo, ¿cierto? ¿O que le da quién? Claro, primer párrafo, le damos a ordenar a otro compañero, hágale. Si quiere el primer párrafo.
Listo. Cinemática es un emocionante capítulo de la mecánica que se interesa por estudiar las relaciones existentes entre el espacio y el tiempo. Proviene de la palabra griega kinetos, que significa movimiento. No le interesan las masas, ni las fuerzas, ni la forma. Su único interés es escribir para una partícula que se mueve la trayectoria, la posición, la velocidad, la aceleración o el tiempo del evento. Correcto. Entonces, mire que vuelvo a decir, la palabra cinemática, mire que todos esos términos griegos son muy representativos. Cinema, cinético, energía cinética, mire que las conocemos desde buen tiempo. De estas palabras simplemente están denotando es movimiento, pero con una condición. Solamente interesa la relación existente entre el espacio y el tiempo. O sea, no interesa para nada la masa, ni qué fuerzas hay, ni qué formas, nada. Solamente estamos hablando de trayectorias, de posiciones, de tiempo, velocidad u aceleración. Muy bien. Si quieres leernos el siguiente párrafo, maravilloso. Del patrocinio de nuestro querido lector. Observando el entorno social inmediato se perciben diversas trayectorias, las cuales permiten clasificar los movimientos según los rastros que evidencian. Rectilíneos. El móvil se desplaza en línea recta y aunque es un movimiento muy limitado, se puede realizar en trayectos cortos. Los seres humanos caminamos en circunstancias normales, en línea recta. Los rayos luminosos provienen del Sol, se pueden considerar como movimientos de este tipo. Muy bien, entonces tenemos la primera clasificación de los movimientos rectilíneos. Ya saben que a nivel universal, literalmente la recta existe prácticamente en un cuaderno. Si ustedes van a ir al baño, es obvio que no son líneas rectas. Tenemos que utilizar líneas quebradas y curvas, y más si la emergencia es más grande, pues con razón. Entonces la palabra rectilíneo, aunque es válida, digamos que lo utilizamos en terrenos cortos, tramos cortos. Si yo quiero ir de Medellín a Sabaneta, pues obviamente que esa recta no existe, porque estaría limitada por edificios, etc. Sin embargo, durante trayectorias, algunas veces cortas, un poquitico más largas, tenemos pedazos que son casi rectilíneos, entonces ahí aprovechamos. Grandes autopistas, pues obviamente que serían aquellas autopistas que tuviéramos tramos muy largos. Avenidas, hay muchas autopistas en el mundo que gozan de esto, que son por ejemplo de 3-4 carriles guía, 3-4 carriles de avenida, permiten grandes rapideces, etc. Normalmente si considera los efectos gravitacionales que puede experimentar la luz en algún sistema masivo, pero los rayos de luz se pueden aceptar como rayos que viajan en líneas rectas del Sol acá. Normalmente pues ya todos saben que el Sol está más o menos a 8 minutos y medio de distancia, pero eso equivale a una distancia casi de 141 millones de kilómetros. Muy bien. Otro compañero que nos lea, o una de las compañeras que nos participe de su lectura de movimientos curvilíneos. Una nena que nos quiera colaborar. Amanecieron tímidos hoy, no, no puede ser. Una de las niñas que nos colabore con movimientos curvilíneos. ¿No vinieron niñas hoy? Increíble. Alguno de los muchachos entonces que nos colabore, leyendo movimientos curvilíneos. Fíjate que ese es un curso social. Profe, yo, Háganle. bueno, movimientos curvilíneos. El móvil se desplaza evidenciando la trayectoria en forma de curva. Y de este tipo se tienen múltiples ejemplos o clasificaciones. Circular. El móvil en su recorrido describe una circunferencia. En piñones de un reloj mecánico, una rueda Chicago, parabólico, lanzamiento de proyectiles, cobro de un tiro libre en fútbol, los cohetes, hiperbólico, cargas eléctricas acercándose a ciertas distribuciones de carga como en un núcleo atómico, o simplemente curvo, como es el caso
que describe el movimiento de una persona experimentando las rapideces o aceleraciones en el delirante movimiento de una montaña rusa. Excelente, muy bien. Entonces, mire que ¿qué es lo más común? Las curvas. De hecho, cuando uno mire, todo es curvo. De que el Principito precisamente disfrutaba de que la recta no existía, solamente existía la curva. Si yo hiciera un ejercicio racional de irme derecho donde usted esté en ese 24 hacia completamente derecho, y pudiese hacer todo el recorrido, llegaría exactamente al mismo punto. Sabemos que la Tierra es redonda. Y si fuera en el universo, si el universo tuviera oportunidad de salirse, pasar por estrellas, pasar por toda parte, entonces mucha gente pensaría que está para el infinito. Y lo sorprendente es que el universo es curvo. Volvemos exactamente al punto de partida. O sea, en el universo la recta no existe. Como decía el Principito, todo es curvo y vamos a disfrutar de estas curvas para que el mundo rectilíneo no sea aburrido. Es que las curvas son un estímulo. Movimientos, claro, lo mencionó muy claro, hay ejemplos muy típicos. Y usted recuerda todavía a los que hicieron grado 10, el famoso movimiento circular uniforme, el lanzamiento de proyectiles a través de el movimiento parabólico. Recuerde, por decir en un clásico, comportamiento de setas hinchadas tirando proyectiles a la cancha, sobre todo al árbitro. O simplemente, si montamos una montaña rusa, pues las aceleraciones y la trayectoria pues no es ni circular, ni es parabólica, ni hiperbólica, simplemente subo y bajo una montañas, pues llaman montaña rusa, un sube y baja permanente. Entonces, todos estos son ejemplos de movimientos curvilíneos. La curva, yo para mí es lo más natural. Los que les guste hacer curvas perfectas venden aparatos precisamente para graficar curvas. Pues del famoso curvígrafo que viene en la lista de útiles de geometría. Cuando uno compra el juego de transportador, regla, ahí vienen los famosos curvígrafos, que son muy utilizados por nuestras queridas astres para generar curvas o algunos vestidos. En el mundo académico, pues poquitico los utilizamos. Yo soy uno que lo utilizo mucho cuando dicto algunas charlas de curvas o geometría analítica, para que el estudiante pueda hacer curvas muy bien hechas, porque ellas se ajustan a gran cantidad de puntos dispersos y lo que hace uno es modelarlos. Igual haría Excel, puede que uno en Excel puede tener muchos puntos y simplemente busca la curva que más se aproxime. Pues hay métodos matemáticos que permiten hacer eso, como el método de los mínimos cuadrados. Muy bien. Siguiente compañero o compañera que nos lea el concepto de velocidad. Otra persona que sin egoísmo nos quiera colaborar. ¿Quién nos colabora? ¿Algún viajero del espacio que nos quiera colaborar con el concepto de velocidad? ¿Egoístas o no egoístas? ¿Quién nos quiere colaborar? Ya yo le vuelvo a leer. Muy bien. Entonces dice así, velocidad. Es una cantidad vectorial que se define como la variación del desplazamiento con respecto al tiempo y se presenta por una gran derivada. La fórmula es V igual a dx sobre dt. Normalmente la rapidez... Pardate un segundito. Sí. Vuelvo a la forma de leerlo. Él lo dijo correcto, pero recuerde, puede leerlo como la variación del espacio con respecto al tiempo. X es espacio o longitud y T es tiempo. De una forma elegante lee las derivadas. Recuerde que es el tema que le mencioné en la charla anterior. Las derivadas se leen como variación de con respecto a. En este caso sería variación del espacio con respecto al tiempo, que es la definición que está entre comillas. Muchas gracias, mi perdón. Sigamos. Ok, profe. Normalmente la rapidez es una cantidad escalar y se registra por un velocímetro, es la magnitud de la velocidad y su unidad internacional es el metro sobre S. Segundo. No sé, es el M sobre el segundo, ¿cierto? Muy Metro bien, sobre excelente, segundos. excelente. Son ejemplos de rapidez. Un avión viajando a Canadá con rapidez uniforme a 900 kilómetros sobre hora,
un motociclista por la doble calzada Barbosa y desplazándose rectilíneamente con una rapidez constante de 120 kilómetros, o un suicida físico, sí, un suicida físico quien se lanza con un reloj, un velocímetro en mano, y a medida que va cayendo va gritando su rapidez. En el primer segundo, 9,8 metros por segundo, a los 2 segundos 19,6 metros por segundo, y así sucesivamente hasta acariciar la tierra. Este último ejemplo, la persona va aumentando progresivamente y peligrosamente su rapidez. Oremos para que se salve. Amén. Amar, amar mucho la vida y evitar estas Muy prácticas. bien, ahí les hago mucho la advertencia que ese tipo de práctica no es recomendable en el curso. Entonces, mire, tenemos un concepto fundamental. La diferencia entre velocidad y rapidez. En el mundo citadino, pilotos no hacemos diferencia. Uy, qué man va tan rápido. Ese man va muy veloz. Realmente la velocidad es un vector. Y la magnitud de esa velocidad es la rapidez. Si yo fuera a decir lo más simple, ¿qué es rapidez? Es lo que marca el velocímetro. Esa es la rapidez. El velocímetro marca 50 por hora. A 50 por hora, esa es la rapidez. ¿Y qué es la velocidad? Es esa magnitud y además decimos en qué dirección va. Vamos de este momentico, digamos, va en la dirección este a 900 kilómetros por hora. Perfecto. De hecho, hoy en día pues hay muchos aparatos para la aviación, tanto aérea como marítima. Pero precisamente que en las épocas antiguas, básicamente se tenía, por ejemplo, el famoso faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero obviamente no teníamos radares, las ondas electromagnéticas no se tenía evidencia de ellas. Recordemos que ese trabajo comienza básicamente con James Clerk Maxwell en el siglo XVIII, que es el hombre que primero las vislumbra desde el punto de vista físico y matemático, hace un estudio y dice qué velocidad tienen o qué rapidez, y se muere. Y a los días, Hertz, Marconi, logran socializar el concepto de onda electromagnética. O sea, estas charlas que estamos haciendo son viables porque las ondas electromagnéticas existen. Y una de las grandes aplicaciones es poderlas transmitir a grandes distancias. O sea, este curso lo pudiéramos hacer perfectamente con los compañeros que estén viviendo en una noche en el sol, para que no tengan mucho calor. Obviamente, ¿cuál sería el problema? Que si hacen alguna pregunta y dicen, por ejemplo, profe, me explica esto, mientras que llega la señal de aquí serían 8 minutos y medio, mientras yo resuelvo el problema, digamos, 2 minutos, y vuelvo y se las mando 8 minutos y medio. O sea, cualquier comunicación con un compañero allá estaría tardando unos 20 minutos para que tuviera noción de qué estamos haciendo acá. Entonces, mire que son cosas muy simpáticas, pero tenemos que irnos pensando de que las próximas civilizaciones estarán cada vez más lejanas al planeta Tierra. Entonces, el concepto de velocidad es fundamental y lo manejamos permanentemente. Digamos, un concepto citadino. Y uy, me está cogiendo el día, entonces debo acelerar, debo tomar más velocidad para reducir el tiempo. Bien. Otro compañero o compañera que no es el concepto de aceleración. Las niñas están muy calladas hoy, me estoy muy preocupado. ¿Será que no vinieron hoy? La aceleración es una cantidad vectorial que se define como la variación de la velocidad con respecto al tiempo y se representa por una derivada de a. ¿Cómo decía usted que tenemos que decirlo, profe? Díganlo tal como está ahí, miren, variación, ahí está escrito entre comillas. Listo. A es igual a la velocidad La sobre el tiempo. variación, Variación, sí. sí, siempre que damos una derivada es una variación de la velocidad con respecto al tiempo. Variación de, muy bien, síganme. Listo. Se registra por un dispositivo llamado acelerómetro y su unidad internacional es de metros por segundo cuadrado. Son ejemplos de aceleración, un avión de guerra tomando una curva o un motociclista disfrutando los peraltes de la autopista norte entre Medellín y Bello, o un meteorito ascendiendo hacia las playas de Bremislandia. Muy bien. De la Así palabra nomás. aceleración también es muy cercana a nosotros. Ya
nos tomamos el compañero, nos lee el concepto y vamos socializándolo. Entonces tenemos dos palabras mágicas. ¿Qué es velocidad? Variación del espacio con respecto al tiempo. Variación del desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Qué es aceleración? Variación de la velocidad con respecto al tiempo. Unidades, metros por segundos cuadrados. Aparato, el acelerómetro. Obviamente, pues que si usted se monta en un bus de Manrique o de Envigado a Medellín, pues obviamente que uno todo el tiempo está sometido a que el tipo arranca, frena. Los conductores nuestros no tienen mucha culpa. Aquí experimentamos, y más, por ejemplo, por decir algo, si usted va a Castilla, y va que esos tipos bajan acelerados, frenan. Bueno, esos son viajes muy emocionantes por las circunstancias propias del ambiente. Médicamente está el acelerómetro. El acelerómetro, por ejemplo, en medicina es muy útil cuando hay un ataque cardíaco, porque le va permitiendo al médico saber, por ejemplo, corazón normal, es un acelerador del orden de 7 centímetros por segundo cuadrado. Y todo esto, cuando el organismo está arrítmico, puede tener, por ejemplo, 3, 5, 9, 7, etc. Entonces ya el médico va interpretando esos datos. Hoy en día, por ejemplo, la electrónica, los sistemas y la física se unen mucho y hay muchos aparatos basados, por ejemplo, en fenómenos piezoeléctricos. Cualquier deformación de un cristal puede servir de medida de una aceleración. O sea, hoy en día pues, la ciencia ha avanzado mucho y la tecnología pues va de la mano. La piezoelectricidad, que es electricidad generada a través de presiones, como los tenis que muchos de ustedes utilizan, que en la noche emiten luces. Eso es piezoelectricidad. O muchos estoperoles en autopistas que se colocan precisamente para, si usted empieza a salirse mucho de la vía, comienzan a dar luces o algún tipo de señales indicándolo, me pilas, despiértese, o métase allá una variante para que descanse un ratito. La palabra peraltes es muy importante. Recordemos cuando vamos manejando bicicleta o moto y cogemos curvas, o una curva bien hecha le permite a uno acostarse y viajar a gran velocidad. Por desgracia, pues no todas las curvas son con peralte por los costos. Tenemos gran cantidad de curvas en nuestros ambientes y prácticamente si yo en moto o en bicicleta, pues el peralte lo puede hacer uno a través de la cintura. Pero yo voy en carro, tengo que calcular muy bien porque el carro no puede, por más que yo me incline, el carro no lo va a hacer. Estamos hablando de 800 kilogramos de masa, entonces no va a ser fácil. Entonces ya ven entonces la importancia de los dos conceptos. Bien. Otra persona que nos lee el otro parrafito. Sigo esperando que las niñas nos alegren con su voz. La cinemática, como se percibe en este escrito, se interesa por conceptos o fenómenos importantes y simples que se registran a diario en nuestro entorno. Velocidad, rapidez, aceleración, posición, desplazamiento, tiempo. Solo necesita de dos magnitudes fundamentales para describir eventos, el espacio y el tiempo. Considerando su trayectoria, su velocidad y su aceleración, los movimientos más inmediatos para su análisis y comprensión son MRU, movimiento rectilíneo uniforme, MUV, movimiento uniforme variado, MCU, movimiento circular uniforme, movimiento parabólico, movimiento planetario y más, movimiento armónico simple. Todos ellos se presentan en nuestra vida citadina. Maravilloso, muy bien. Entonces miren que en el mundo donde nosotros movemos, ya les decía, hay varios tipos de movimientos, pero ya consideramos tres factores. ¿Cuáles tres factores? ¿Qué trayectoria llevan? ¿Qué velocidad llevan? ¿Qué aceleración llevan? Inicialmente comenzamos estudiando movimientos rectilíneos o algunos curvilíneos representativos. Todos los seres humanos en circunstancias normales nos desplazamos por las calles con movimiento rectilíneo uniforme. Ese es un movimiento que no tiene aceleración, lo vamos a estudiar ahorita. Manejamos velocidad constante. Si usted quiere ir muy acelerado, pues logrará acelerar un pedacito, pero la mayoría del tiempo va como movimiento uniforme para no gastar su organismo. Los movimientos uniformemente variados los utilizamos permanentemente. Voy por una autopista, por ejemplo, a 20 kilómetros por hora y a medida que voy quedando más sobre en la vía, va acelerando hasta que 40, 80, 90, bueno, ya depende del límite de la vía. En Colombia normalmente es 80 kilómetros por hora. Es una crítica, mucha gente dice pues, que eso hace muy lentos las vías,
La mayoría, pues cuando llegamos a vías como, por ejemplo, yendo hacia Cali, yendo hacia la costa, las vías en forma natural nos estimulan utilización de grandes velocidades. Que lo más seguro es que en algunos pedazos de esos fuera de Profe, los radares vamos a estar viajando a velocidades mayores. qué pena interrumpirlo, profe, pero me Cuénteme. salió un mensaje de que esto ya sigue a sacar en 10 minutos, que porque yo no tengo Zoom comprado o algo así. No, yo estoy grabando, tranquilo, no te preocupes. Ah, pero pues me dice que en 10 minutos se va a acabar, porque No, yo no, no tengo Zoom comprado. tranquilo, la vida continúa, no te preocupes. Ah, bueno. Muchas gracias por su observación. Bien. Entonces ya les decía, entonces también podemos ir acelerando hasta adquirir la velocidad que nos le permita. Movimientos parabólicos, es muy común. Vamos a jugar fútbol, en forma natural, tiramos el balón. Vamos a jugar béisbol, lanzamos la pelota. Vamos a jugar basquetbol, lanzamos. Entonces son proyectiles. O simplemente lanzamos piedras. O queremos bajar bancos y no quieren, entonces lanzamos piedras. O sea, en forma natural. El movimiento parabólico es típico. Los hombres, por ejemplo, vamos al baño y el chorro en forma natural es parabólico. O sea, usted llega y mire, no importa, hágale, siempre será parabólico. Entonces, este tipo de movimientos son sociales, son permanentes, son muy comunes. Ya si analizamos, ya porque yo me paro en el cielo, a ver que el movimiento planetario es elíptico, ya no es tan fácil, ¿cierto? Sin embargo, sabemos de que hay estudios y hemos visto permanentemente videos, nos han contado que el movimiento planetario o las leyes del movimiento planetario, una de ellas precisamente nos habla de la ley de Kepler. Kepler fue un estudioso del movimiento planetario, utilizó las observaciones de su maestro, Tito Brey, y nos socializa una de las leyes, que es que precisamente los planetas en sus movimientos alrededor del Sol describen elipses y el Sol ocupa uno de los focos. Eso es una ley maravillosa, una ley que, digamos, que nuestro sistema solar hace más o menos 4.500 millones de años la vamos percibiendo. Pero no es algo que yo me pare en el cielo y yo ese movimiento. Vemos que esos movimientos son, aunque son muy rápidos, no los percibimos. Hay que hacer otro tipo de estudios para darnos cuenta. El caminar de algunas de nuestras vecinas, movimiento armónico simple, el famoso vaivén, movimiento pendular. Esos son ejemplos de movimientos armónicos simples. Entonces les decía, rectilíneos son escasos. Lo más común es tener movimientos que sean curvilíneos. Entonces eso es algo muy representativo y que tenemos permanente en todo esto. Bien, hacemos un receso de 4 minuticos y en 4 minuticos retornamos a esas emocionantes aventuras. Te los invito a que ahorita volvemos. 4 minuticos.